Muy buenos días y también buenas tardes. El grupo de trabajo sobre gestión y preservación de documentos electrónicos de la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, les da la más cordial bienvenida al conversatorio denominado Auditoría y Certificación de Repositorios Digitales de Confianza en conmemoración del Día Mundial de la Preservación Digital. Un saludo cordial a los colegas y amigos que nos acompañan desde diferentes partes del mundo, estudiantes, docentes y a todas las personas que nos acompañan por medio de redes sociales. Voy a indicar la metodología del evento. En primer lugar, vamos a tener una presentación por parte de cada conferencista. Seguidamente tendremos un espacio para un conversatorio con los 3 panelistas invitados. Y finalmente vamos a abrir un espacio para preguntas por parte de la audiencia, por lo que invitamos a todas las personas que nos siguen, que nos acompañan, que tengan listas sus preguntas. Me permito presentar a nuestro primer conferencista, José Libardo Borja Suárez. José Borja es ingeniero de sistemas y computación, máster en gestión de documentos y administración de archivos, con estudios de posgrado en mercados internacionales, gestión estratégica para pymes, gerencia de proyectos y finanzas. Tiene más de 27 años de experiencia profesional local e internacional en tecnologías de información y arquitectura de información documental. Es gerente y socio de BPM Document, compañía dedicada a la gestión integral de la información en el ciclo de documentos y las interacciones con procesos de negocio en soporte papel o electrónico mediante el sistema de gestión documental electrónico de archivo Master Documental. Con más de 12 años en clientes corporativos, públicos, educativos y de la banca. Es profesor universitario y ponente en eventos académicos con especialización en preservación digital, normatividad, sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, gestión estratégica, planeación y evaluación de proyectos. Es miembro de los comités técnicos de gestión documental y preservación digital del Archivo General de la Nación de Colombia desde 2009, presidente en el periodo del 2018 al 2020, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Archivistas y miembro del grupo de trabajo sobre gestión y preservación de documentos electrónicos de ALA. Le cedo la palabra a José y le recuerdo que tiene 15 minutos para su disertación. Vale, muchas gracias. Ok, muy amable. Buenos días a todos. Espero me escuchen bien ahí. Bien. Voy a compartir mi pantalla. Espero que vean mi pantalla. ¿Alguien me confirma? Aún no. ¿Sí? Aún no se visualiza. ¿Ven mi pantalla o no aún? Aún no. Todavía no se visualiza la pantalla. La presentación. Espera un segundo. Ahí se ve. No, José, todavía no. Estoy compartiendo una segunda pantalla ahí. No sé si sea eso. Qué pena con ustedes. Un segundo. Yo la veo acá. ¿Será que tienen que hacer algo ya para que la vea? Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Qué pena, alguien que me confirme para comenzar. Sí. ¿Sí? Confirmo. Sí, muchas gracias. Qué pena con ustedes. Por ahí para hablar de
auditoría y certificación en los repositorios digitales de confianza, obviamente nos toca hablar del modelo AIS y la preservación digital. Mis compañeros de conversatorio van a hablar de esos temas. Yo voy a entrar a hacer una contextualización pequeña, mostrando la importancia de la auditoría y certificación de los repositorios digitales, particularmente en la banca. Digamos que cuando uno habla de estos temas, normalmente habla de escenarios en los que se puede fácilmente entidades públicas. Estos temas los tratan también los privados y en general otros segmentos en particular. Cuando uno habla de estos temas, arranca hablando de transformación digital, que es el tema de moda, y detrás de eso hay una cantidad de conceptos asociados, una cantidad de normatividad, una cantidad de bases teóricas que deben tenerse en cuenta. Debemos contar con una estrategia de preservación digital, obviamente, y tenemos que tener algunos elementos metodológicos que permitan hacer la tarea. Y finalmente termino cayendo en el tema que es importante, la política de preservación digital y el modelo AIS de cómo hacemos la tarea. Porque la intención aquí es poder revisar de qué forma preservamos información a largo tiempo. Y esa información ha comenzado a pasar no solo a terceros de confianza, sino a unidades dentro de las organizaciones que hacen que esos repositorios son los reales. Entonces, toda esa transformación digital de la que estamos hablando hoy es un tema clave en el que debemos llegar para poder entender cómo se generan los repositorios digitales. Finalmente, toda esa información termina siendo un repositorio digital. Entonces, palabras en inglés de TDR, de Trusted Digital Repository, es un repositorio digital de confianza. Y es importante y lo hemos hecho desde hace mucho tiempo y ahora desde que la normativa existe y desde que hemos considerado otras cosas adicionales que podemos hacer. Hemos considerado que toda esa información que se transforma, toda esa información que podemos hacer, y más con la pandemia, pues termina siendo un repositorio. Pero ¿cómo accedemos a esa información? Existe un modelo que nos permite generar esa información. Entonces, tenemos que hablar de la preservación digital. La preservación digital es el conjunto de acciones dirigidas a que esa información que se cuenta en medios digitales la podamos conservar, la vamos a preservar en el tiempo. Pero eso tiene sentido cuando realmente se utiliza para lo que es nacido digital, para todo tipo de formatos, buscando particularmente estas tres características entre muchas otras, que sea accesible, que sea íntegra y que sea auténtica. Que realmente lo que yo tengo ahí lo pueda guardar. Y vamos un poco más allá de simplemente tener documentos en PDF. Estamos hablando obviamente de información de archivo, información de registros categorizados en la norma, información que queramos catalogar. Y eso requiere que haya un proceso de valoración, que haya una conservación permanente, que se apliquen instrumentos archivísticos y que realmente la información que yo esté conservando es la misma. Entonces no existe una preservación, una conservación desde el tema digital y una preservación, desde el tema físico y una conservación en el tema digital. Uno lo que quería tener acá es un tipo de preservación que le permite esa información. Entonces yo estoy preservando una cantidad de información que luego va a ser consultada y lo que uno llega siempre a revisar es el modelo. Dice, en el modelo AIS, y uno siempre ve este gráfico que define el modelo AIS, en donde realmente tenemos tres entidades, el productor, el usuario que uno comúnmente llama la entidad designada. La entidad designada es importante porque es diferente tener un repositorio o un archivo para un conjunto médico, para una biblioteca, para una entidad del Estado. Entonces, esas características hacen que estas solicitudes sean diferentes, pero finalmente lo que uno tiene es alguien que administra ese repositorio digital, que es la dirección, tiene unas políticas y una cantidad de información que se define, ya sea por una normativa que esté para los paquetes de información de transferencia de cómo esa información se hace ingesta en este modelo, los paquetes de información de archivo es cómo hago que esta información se almacene en un de archivo y realmente los paquetes de información de consulta es cómo consulto información. Todo lo que uno tiene aquí en general es que yo tengo una información que tengo que guardar y la parte importante que es, por eso es que se genera tanta importancia este tema hacia la tecnología, es cómo hago yo para recuperar información que está en formatos diferentes, cómo recupero información que está de diferentes escenarios y cómo lo puedo hacer. El escenario de la norma 14.721 explica cómo se resuelven todos estos temas, de cómo se mencionan, pero finalmente lo que uno debe tener en cuenta es que para la norma, ya sea para la 14.421 o para la 16.363, que es la que nos corresponde de auditoría, finalmente la información termina repasando un tercero. Finalmente la operación termina ya sea una subdivisión de mi propia área o ya sea alguien que amanezca. ¿Y cómo hago yo para generar esta conferencia? ¿Y cómo hago yo para generar esa información? Esto lo hacíamos en el pasado y lo hemos hecho todo el tiempo. Normalmente, cuando hacemos aplicaciones financieras, la gente dice, ok, yo quiero los datos de la nómina, pero la nómina está en la versión del 2012. Hay una cantidad de características que debe tener para que uno pueda agarrar esa información. No es parte de esta charla revisar cómo es el tema. Aquí nuestra garantía es poder dar esa certificación. Entonces, fíjese que lo que uno tiene que hacer es pegarse del modelo.
Un modelo de referencia son las mejores prácticas. Un modelo de referencia no incluye, a diferencia de la auditoría de certificación, los debes, sino incluye las cosas que yo debo considerar para hacer las cosas. Cómo defino cada uno de esos componentes y qué hago cada uno de los componentes para que finalmente garantice que esta comunidad, que es la que hace acceso a esta información, tenga la tranquilidad de poder hacerlo y se preserve en el tiempo, que digamos lo más difícil de lograr, lo más complejo de lograr. Finalmente, cuando uno se para en este tipo de escenarios, encuentra que esa transformación digital de esa información viene de muchos escenarios, viene de teléfonos celulares, cuando uno habla de compramiento de clientes, viene de las redes sociales, de toda la información que hay de las redes sociales, de la computación y la nube y todo lo que yo puedo hacer para hipersensibilidad, de todo el conocimiento y el Big Data que hago, que ya comienzo a generar información de otro sentido, todos los instrumentos y los elementos de Internet de las cosas que yo tengo, elementos que me generan información que tengo que resguardar, inteligencia artificial, realidad virtual, impresión 3D, blockchain, aquí me falta un IN, toda esa información que genera digitalmente tiene que tener un formato en el que yo pueda administrar para que la mente haya transformación. Y lo más importante del asunto es que una vez esa información esté en un repositorio como ese que uno puede hacer. Cuando uno revisa este problema dice, ok, este es un lío bien gigante, tenemos un punto bien importante de dónde arrancar, hay cosas interesantes que ver, porque la mayor parte de la información que generamos es de origen digital. Fíjense, las estadísticas dicen que el 83.11% de los registros se hacen digitales. Y uno diría, ok, y en pandemia, porque este es un dato del 2020, la resolución dice que ya los registros están del orden del 92-93% de la función que nace digitalmente. Esa información nace digital, no solo en estos medios, sino nace particularmente en redes sociales y en cosas distintas. Toda esa información que está quedándonos por fuera de nuestro escenario nos muestra un paralelo en que realmente la ciencia y la archivística tiene que tener. Aquí tenemos que tener procesos, políticas y procedimientos claros y no solo un modelo o no solo un instrumento, una interfase que me permite hacer la cosa. Y una vez este modelo cobre efecto y yo tenga la información colocada, realmente cómo accedo a esa información. Entonces fíjese que este 83% es un valor gigante, pero si uno se da cuenta de dónde está el 86, es aún mucho más fuerte cuando uno mira las estadísticas del profesor Jordi Sierra y encuentra que ese 86% de la información, el 60% de la información corporativa nace de correos electrónicos, donde no hay políticas y cosas de esas. El 35% está en otras aplicaciones. Y únicamente un 5% de ese 83% de la información que estamos colocando acá viene de algún sistema de información documental que tiene alguna descripción o que tiene algún documento. Eso quiere decir que estamos administrando el 5% del 83% y están haciendo mucha información digital que no estamos preservando en el tiempo. Seguramente sí lo estamos preservando, pero no de la forma que necesitamos. Y obviamente aquí estamos hablando de información que son registros de información. Aquí es clave entender claramente que cuando yo voy a la certificación de los auditorios, debo considerar haber tenido en cuenta qué cantidad de información estoy guardando y qué realmente preservo en el tiempo. Y obviamente aquí estamos hablando únicamente de registros, entendidos registros como información de archivo. Yo quería hacer una exposición pequeña de conceptualización de los temas de cómo funciona la norma, básicamente para que mis compañeros de panel hablen de los siguientes temas. Ese era mi tema, ¿no? Hasta ahí voy yo. Muchas gracias. Creo que me tomó menos tiempo, Raquel, de lo necesario. La idea era contextualizar un poco el tema de OICE. OICE es muy grueso, pero pues la idea era verlo en un escenario en el que realmente sí aparece. Hoy tenemos entidades financieras grandes y no solo público en general que consideran estos términos como importantes, más allá del tema. Pero eso no tiene sentido si no hay técnica archivística detrás. No tiene sentido si no realmente definimos metadatos como son. Esto no tiene sentido si realmente no consideramos y definimos realmente qué es información de archivo, qué no es información de archivo, cuándo podemos llegar a ese dato. Porque pues obviamente la complejidad del modelo hace que uno guarde muchas cosas. Luego, después de ese modelo, podemos definir realmente si esos son auditables certificables. Yo quería dejarlo para que sea una contextualización pequeña. Creo que es un tema que la mayoría manejamos, pero dado que el auditorio existen estudiantes, también la intención era poder un poco de contextualización. Muchas gracias, don José. No sé si quieres agregar algún punto. No, creo que para este tema es un apéndice a la certificación de ese repositorio y la idea era dar una introducción en la que podamos contextualizar. Pues dejémoslo ahí. Más bien, si luego preguntas las resolvemos. Muchísimas gracias. Seguidamente me permito presentar a nuestra segunda conferencista, Alicia Barnard. Ella es consultora independiente y colaboradora del proyecto de Interpares desde el 2005
Ha participado en proyectos de investigación y ha brindado opinión técnica para el desarrollo de políticas de gestión documental y preservación de archivos digitales. Ha coordinado e impartido cursos y diplomados. Asimismo, ha publicado y presentado trabajos tanto en México como en el extranjero en materia de archivos físicos y digitales. Fue directora del Centro de Documentación Institucional y funcionaria para acceso a la información en la Secretaría de Salud. Ha sido invitada especial del Consejo Nacional de Archivos y participa en el Consejo Editorial del Archivo General de la Nación de México. Además, forma parte de los consejos editoriales de Tabla y de la revista en línea Métodos de Información en España. Recibió en dos ocasiones mención al mérito archivístico por parte del Archivo General de la Nación de México y financiamiento de UNESCO para capacitarse en archivos digitales en la Universidad de Columbia Británica en el marco del proyecto Interpares. Le cedo la palabra a Alicia Banal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alicia, no se escucha. Hay que habilitar el... Gracias, perdón. Te saludo, Raquel, muchas gracias. Saludo a mis colegas que nos acompañan en este conversatorio y que nos invita a reflexionar sobre el manejo, la preservación de archivos digitales. La primera pregunta respecto de lo que acabamos de ver de José Librado es: ¿qué vamos a dejar al futuro y a la historia de nuestros países, de la humanidad? Pero bueno, conforme a las preguntas que nos hicieron es: ¿cómo asegurar la confianza en los documentos de archivo en soporte digital? Bien, lo primero que tenemos que aprender es que los documentos no son iguales a los análogos y que estos deben de concebirse más que física, intelectual, de manera intelectual y abstracta. Es decir, no los tocamos, no los vemos. Entonces tenemos que imaginar cómo se preservan ante los cambios y formatos, hardware, software, los nuevos retos de inteligencia artificial, los servicios en nube, etcétera. ¿Qué es lo que necesitamos asegurar la confianza? Pues primero contar con políticas que nos induzcan a cómo vamos a manejar los archivos digitales en su preservación, procesos, funcionalidades de las herramientas tecnológicas donde se producen, organizan. La confianza de los documentos de archivo depende del grado de, o sea, ¿cómo vamos a tener confianza? Pues necesitamos que estos sean fiables, es decir, que sean completos, que no estén y que tengan controles, que sean auténticos en cuanto a ser lo que se propone ser y su elaboración en la fecha que dice ser. Y con su integridad, que no ha sido manipulado en su contenido intelectual. Es decir, que hemos conservado los bits desde su producción o creación hasta que se encuentran en un repositorio digital. Tiene que ser preciso, exacto, correcto, veraz. ¿Qué significa un repositorio? Bueno, hemos estado pensando en que los repositorios son eminentemente una herramienta digital, pero no es así. El repositorio digital requiere de constante monitoreo. Es un sistema, pero va a derivarse de las políticas y procesos que tenemos. Y es un repositorio que requiere de constante monitoreo, planeación, mantenimiento. Las organizaciones que implementan un repositorio digital deberían contar con la base jurídico-normativa, es decir, que aceptan la responsabilidad de mantener en el largo plazo los recursos digitales que les son transferidos en beneficio de los usuarios presentes y futuros. Contar con la estructura organizacional tanto para sustentar la viabilidad del repositorio en el largo plazo como para asumir la responsabilidad de la información digital. Demostrar la capacidad financiera para mantener el repositorio. Diseñar sistemas de acuerdo con protocolos y estándares para asegurar la administración continuada, acceso y seguridad de los materiales. Establecer metodologías para la evaluación del sistema, que el sistema cumpla con las expectativas de confianza. Desarrollar responsabilidades transparentes a fin de que el repositorio pueda ser auditado.
Es decir, tenemos que tomar confianza que no es solo la herramienta, sino todos esos compromisos que se deben de considerar o objetivos que se deben considerar en los repositorios digitales. Me parece que hay muchos repositorios digitales que carecen de toda esta normativa. Bien, ¿se puede hablar de auditoría? Sí, ya está la ISO 16363 de 2017, que se llama Sistema de Transferencia de Información, datos espaciales, auditoría y certificación de repositorios de confianza. Este estándar internacional para auditar y certificar nace a partir del Trustworthy Repositories Audit and Certification, auditorías de repositorios de confianza de 2011, desarrollado por la comunidad de datos del espacio, una organización que se ha dedicado, de hecho es el que desarrolla de alguna manera también OAIS. Su propósito principal es definir bases para el proceso de auditoría, certificación, y tiene una lista muy interesante donde precisamente va a integrar lo que se necesita para certificar o evaluar: infraestructura organizacional, administración del objeto digital, infraestructura y administración y seguridad de riesgo. También hay ahora otros mecanismos para certificar. Por ejemplo, está el Core Trust Seal, que es un catálogo de requisitos básicos de datos de confianza. El mismo es un resultado de investigación. Tiene un costo bajo de manutención porque es una alianza de investigación, y también comprende 16 requisitos para evaluar los siguientes rubros, casi similares a los de TRAC, que así le llaman: infraestructura organizacional, administración del objeto y tecnología digital. Algo que a mí me gustaría sí señalar es que antes de que los documentos entren a un sistema, como lo establece el modelo OAIS en preingesta, la valoración documental de los documentos de archivo digital requiere de elementos adicionales a los criterios estándar para físicos o digitales. Es decir, digitales en el sentido de que tenemos que determinar si son auténticos o no. Digitales en el término de si sus formatos son preservables o no. Es decir, son informaciones que necesitaríamos tener antes de proceder a una transferencia o una preingesta en el ámbito para un repositorio digital, según lo marca OAIS. En este sentido, el proyecto Interpares tiene unos requisitos de referencia para sustentar la presunción de autenticidad de los documentos digitales de archivo. Comprenden metadatos, registros, documentación que acompañan a los documentos de archivo a lo largo de su vida activa y semiactiva. No sé algo más que pueda yo señalar. Lo que sí es preocupante es que se piensa que a veces de la gestión documental se puede preservar y en el largo plazo, y no, se requiere de una transición o transferencia secundaria, como lo llamamos los archivistas, en términos de lo que va a cuadrarse en el muy largo plazo. Es natural que ahora haya una mayor acumulación de información, de datos que requieren preservarse en el largo plazo, pero también es cierto que si no aplicamos prácticas archivísticas en cuanto a clasificación y disposición documental, estamos corriendo el riesgo de guardar mucho y no tener nada organizado, como ya se señaló anteriormente. Me parece que es lo que yo puedo decir. No sé si hay algún otro comentario. Yo espero a la siguiente presentación. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Excelente presentación. De hecho, me encanta que haya mencionado que tenemos que empezar por normalizar la gestión. Tenemos que normalizar todos los aspectos que se ocupan antes de que se produzcan los documentos. Y la
el proceso de evaluación de los documentos es vital para lo que es la preservación digital. Sí, tienes razón. Algo que también es muy importante es, tenemos recursos y recursos que van a ir subiendo o no son como los archivos físicos, ¿no? Que tienes un buen local, ya le diste mantenimiento y no necesitas más, ¿no? En esto siempre van a estar incrementando o se van a estar manejando de otra manera, ¿no? Entonces, los recursos humanos y los recursos humanos también, creo que también carecemos en nuestra región de recursos humanos suficientes que entiendan todavía lo que es la preservación digital, Raquel. Exacto, tenemos un reto como profesionales de participar, de estar en constante formación, capacitación. Muchas gracias, Alicia. Seguidamente me permito presentar a nuestro tercer conferencista, Luis Miguel Núñez Corujo. Él es de Portugal, es doctor en Ciencias de la Información de la Universidad de Coimbra, con una tesis sobre la valoración y evaluación de la información de archivos electrónicos. Es máster en Documentación y Ciencias de la Información, rama de Archivística de la Universidad de Lisboa, con una especialización en Ciencias Documentales, variante de Archivo, Universidad Portucalense, y licenciado en Historia de la rama educativa en la Universidad de Porto. Trabajó en el Archivo Nacional de Portugal, en el área de innovación y proyectos estratégicos. Es profesor asistente en la maestría en Documentación y Ciencias de la Información en la Facultad de Letras y Artes de la Universidad de Lisboa y archivero en la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Es investigador en el Centro de Estudios Clásicos, Universidad de Lisboa, y en el Centro de Estudios Interdisciplinarios del siglo XX. También es miembro de la Sociedad Internacional para la Organización del Conocimiento, el capítulo ibérico. Le cedo la palabra al doctor Luis Miguel Corujo. Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a la moderadora, Raquel Umaña, y a los distinguidos miembros de este panel, sin olvidar al público que nos observa virtualmente, y aprovechar para agradecerles la invitación a participar en esta iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Archivos, que celebra el Día Mundial de la Preservación Digital. Pido disculpas de antemano por mi calidad de mi castellano y mi acento, y mi comunicación pretende centrarse en las cuestiones de normalización y certificación de los repositorios digitales en el marco portugués, puesto el marco europeo, con unas reflexiones sobre la confianza. Eu estou compartindo el ecrã, não sei se me conseguem. Sí, se está compartiendo. Ok, muchas gracias. Entonces, así, se sabe que el objeto central de los archivos digitales es algo con diversas denominaciones que puede ser perspectivado de diversas maneras y caracterizado por estar compuesto por cadenas de dígitos que pueden ser nada digitales o resultado de escaneos y que dependen del sistema de software y hardware y que presentan versatilidad, dinamismo, complejidad, ya que pueden integrar varios componentes distribuidos en varios sitios y ser lineales o no. Este objeto conlleva un conjunto de problemas, algunos más sociales y operativos y otros más relacionados con aspectos tecnológicos y físicos. Esto tiene consecuencias en términos de gestión, de mantenimiento, de memoria, de valor probatorio y competencias entre fabricantes. Los repositorios digitales surgen como una solución a los problemas de la preservación y la difusión a largo plazo de la información electrónica. Tienen, después de todo, un origen integral, independiente de la tecnología y el tipo de información. Deben
ser percibido de manera sistemática y no solo en términos puramente tecnológicos, sino identificando la necesidad de recursos humanos y políticas formales. La aparición del modelo de referencia de Sistema de Información del Archivo Abierto o AIS en 2002 va a establecer la definición de archivo como una organización de personas y sistemas con el propósito de preservar la información y ponerla a disposición de la comunidad de interés, ya que esta información tendría que ser preservada a largo plazo, lo que requiere tener en cuenta el impacto de las tecnologías cambiantes, nuevos medios y formatos y la dinámica comunidad de usuarios. Por su visión coherente del problema, por la presentación de su modelo conceptual y por definir una terminología apropiada, este documento fue un marco en la conciencia de los conceptos archivísticos necesarios para la preservación y el acceso a largo plazo. Permitió la descripción y comparación de arquitecturas y operaciones entre archivos y estrategias de preservación digital. Presenta el potencial de referirse a otras iniciativas de preservación de la información a largo plazo y amplía el consenso sobre elementos y procesos, promoviendo un mercado más amplio y sirve aún de guía para el desarrollo de normas y directrices. A título de ejemplo, la norma OAIS presenta el modelo de entorno externo del archivo con el productor, la dirección y el consumidor. El modelo de información desde lo objeto de datos hasta los varios tipos de información y paquetes de información. Y el modelo de los elementos que constituyen los paquetes de información. Y aún el modelo funcional de los archivos digitales desde el ingreso hasta la difusión de objetos digitales, incluyendo la administración, la gestión de los datos, el almacenamiento de archivo y planificación de preservación. Este documento también define qué responsabilidades deben cumplir los archivos digitales y los archivos y los repositorios digitales en general. Y a medida que este fenómeno de los repositorios y los archivos digitales se vuelve dinámico y expande y se compleja, y las entidades funcionales como la planificación de la preservación se abordan ahora de forma modular, la comunidad dedicada a este contexto ha dado lugar a un conjunto de normas y directrices que abordan metadatos, interfaces, auditoría, certificación, acreditación de entidades certificadoras. Por supuesto, es necesario preguntarse si es suficiente poner la información en el repositorio, si sigue el estándar OAIS y si debe afirmar que la información está salvaguardada, accesible y mantiene sus características significativas. La confianza se basa en las expectativas con respecto a las intenciones o el comportamiento de otros. En el contexto de los repositorios, la confianza implica tener en cuenta las comunidades designadas, los proveedores y los usuarios. El repositorio debe entonces presentar evidencia, lo que implica transparencia. A partir del conjunto de atributos identificados como necesarios para los repositorios digitales de confianza, como la responsabilidad administrativa, viabilidad organizacional, sostenibilidad financiera,
adecuación tecnológica y procedimental, seguridad del sistema y responsabilidad procesal. La comunidad internacional, incluyendo varias entidades en el contexto europeo, han desarrollado documentos con requisitos o criterios orientados a la auditoría y certificación. El TRAC, Trustworthy Repository Audit and Certification, o la auditoría y certificación de repositorios digitales, la ISO 16363, el Nestor de Alemania, los 10 principios, el sello de aprobación de datos de los Países Bajos, el memorando de entendimiento del marco europeo para la auditoría y certificación de repositorios digitales. La comunidad internacional, lo TRAC ha sistematizado las recomendaciones más significativas aportadas por los estudios académicos hasta el momento de su creación y estaba orientada a la auditoría interna y externa. La ISO 16363 es el sucesor de TRAC y fue desarrollado a través de un análisis técnico de los repositorios y está orientada a la certificación de confianza a nivel internacional y requiere la existencia de mecanismos de verificación independientes y prueba documental de todos los procedimientos. El Nestor es producto de las especificidades del contexto alemán y tiene un alcance explícito de la seguridad y la gestión de la calidad de las tecnologías de información. Al mismo tiempo, y debido a que se percibió que el problema de preservar la información electrónica y los documentos de archivo implica pensar en el problema antes de su producción, la Comisión Europea apoyó varias iniciativas que condujeron a la origen de los modelos de requisitos del sistema de gestión de documentos electrónicos y que pueden aplicarse modularmente a los sistemas de gestión de procesos de negocio. Más recientemente ha surgido una norma que tiene por objeto el servicio de custodia autorizada con el fin de salvaguardar la integridad y autenticidad de la información de archivo digital de los clientes y servir como una fuente confiable de evidencia. Ante esta profusión de normas y directrices, con custodiantes acreditados o no acreditados, agencias de certificación y acreditación y requisitos de calidad y seguridad, queda por preguntarse si ellos garantizan la confianza de los usuarios, si la informalización coincide con las prácticas y cómo se mantiene el nivel de cumplimiento. Termino mi presentación agradeciéndoles su atención. Muchas gracias, doctor, por esta presentación, compartiendo su conocimiento. Damos por concluida esta primera etapa y seguimos con la segunda etapa, que es el conversatorio. Cada panelista cuenta con 5 minutos para responder a las preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo asegurar la confianza de los documentos de archivo en soporte digital? Iniciamos con Alicia. Me parece que ya lo comenté. El documento de archivo ha sido, en el ambiente digital, ha sido uno de los problemas con los que nos hemos encontrado en la región de Latinoamérica. Tenemos tal cantidad de rezagos en archivos físicos que todavía nos cuesta trabajo entender que los archivos digitales tienen otras características diferentes en términos del espacio donde están, en términos de que requerimos desde un equipo para leerlos, un equipo para construirlos, un software, un hardware, varios elementos que antes nada más necesitábamos en un ambiente analógico y podíamos verlos, no son visibles, tenemos que imaginarlos para poder trabajar en ellos.
vuelvo, necesitamos que además estos sean auténticos, que sean fiables, que sean veraces, que sean correctos. O sea, en tanto que pensemos que todo lo que tenemos en un sistema de gestión documental va a pasar, aunque haya sido valorado como histórico, si nosotros no demostramos esos elementos para guardarlos en un repositorio digital, nos vamos a encontrar que tenemos hasta 10 o miles de documentos o información que son la misma y que procede de diferentes instituciones. Pero también tenemos que aprender a valorar que no todos los archivos que puedan pasar a una preservación digital tienen que estar clasificados y ordenados. Tenemos un ejemplo en términos de la necesidad de abrir repositorios digitales nacionales, como es el caso de Chile, donde los sistemas de gestión documental no han funcionado totalmente. Sin embargo, estos trabajos que hicieron con anterioridad de analizar a los documentos de archivo que transferirían a un repositorio digital nacional eran básicos. Por eso es que me atreví a comentar los requisitos de autenticidad que ha desarrollado Interpares u otros requisitos que ya los mismos sistemas de gestión documental los traen para determinar cómo vamos a guardar y qué vamos a guardar. Muchas gracias, Alicia. Seguimos con don Luis Corujo. Hacer la primera cuestión sobre cómo asegurar la confianza de los documentos de archivo en soporte digital. Bien, la confianza, como han visto, es una cosa que es subjetiva. Entonces, queda que las entidades que tienen los repositorios hagan y demuestren que son capaces de ser confiables. Porque há varias experiencias en Portugal sobre la certificación, no tanto certificación de repositorios, mas la experiencia dice que a pesar de las empresas estarem certificadas, muitas vezes lo que está formalizado no es el equivalente a la realidad práctica de cómo hacen su labor. Y assim, hay una necesidad de constante audiciones. Portanto, las entidades, no solamente los repositorios, tienen que ser auditadas. Y este tipo de auditorías debe ser hecha con base en varios documentos y con base en varias normas para que no haya una especie de vicio ante la utilización de las reglas, porque si vamos a leer las normas como la ISO 16363, los requisitos son muy vagos, y pueden tener interpretaciones diferentes conforme la lectura hecha por los usuarios, por los productores, por los proveedores y por los fabricantes de los repositorios. Y esta queda que principal ejemplo que puedo dar se refiere al proyecto en que estuve envolvido, que sería el Archivo Nacional Digital de Portugal, que es el repositorio de objetos digitales auténticos, y que surgió en 2007,
tanto antes de estas normas, y ha contribuido para varios proyectos piloto no que dice respecto a tentativas de certificación, o pelo menos a utilización de los requisitos y verificar si los repositorios pueden cumplir con esos requisitos. Mas una de las conclusiones primera que depende siempre de la entidad que tiene el repositorio, porque nos normalmente vemos el sistema como algo simplemente tecnológico, cuando hay necesidad de pensar el sistema como algo más constituido por otro tipo de elementos que se juntan para dar respuesta a un entorno, como son el ambiente regulatorio, los recursos humanos, financieros, etc. Y entonces, la confianza tiene que estar siempre a ser testada, porque lo tipo de datos que se está intentar preservar va se modificando. Los tipos de datos que teníamos que trabajar y preservar a 10 años no tienen características completamente diferentes de aquellas que hoy tenemos. Tenemos nuevos formatos digitales, nuevas tipologías documentales, y la propia definición de objeto y de valor probatorio y de valor cultural de esos objetos digitales se va modificando. Por tanto, al futuro ni sabemos que podremos tener información virtual, tridimensional, holográfica, y eso ser considerado patrimonio digital y tiene que ser preservado. Y aún no tenemos estrategias para lo hacer. Por tanto, no hay una forma, no hay respuesta para esta pregunta, porque ela tendrá que ser definida conforme los desafíos, peço desculpa pela palavra, que están apareciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente tenemos que estar actualizados porque la tecnología cambia. Lo que podemos estar analizando ahorita puede ser que mañana sea diferente. Sí. Muchas gracias, doctor. Seguimos con José Borja. Pues yo estoy un tanto de acuerdo, obviamente, con las palabras de Luis en el sentido de que el confianza es como el asegurar. Entonces, en términos fuertes de tratar de llegar, uno podría minimizar riesgos. Digamos que ahí la confianza, dada como confianza, pues hay normas para certificar eso. También estoy de acuerdo que las normas con sus debes son subjetivas en el sentido que cosas puede hacer uno como para tener el loguito puesto ahí. Pero desde la experiencia de ese tipo de cosas y en este tipo de obstáculos, yo creo que hay 5 cosas claves ahí que le generan confianza a los repositorios digitales. La primera es el cumplimiento del estándar OISE. O sea, si estamos hablando de haber cumplido todos el mismo modelo, si estamos hablando de haber armado los paquetes como son, si estamos hablando de utilizar un modelo de referencia, tenemos de alguna forma la tranquilidad de que independientemente del tipo de formato, que no podemos saber en el tiempo, en el futuro qué va a pasar, para eso existen técnicas, emularlos, montar otros escenarios distintos, nos viene una generación en la que si yo comparo y describo, si he hecho ese marco común de comparación y tengo en cuenta esa arquitectura, a nivel del modelo AISE es una cosa clave que se tiene que hacer para generar confianza. La segunda cosa clave es todos los temas organizacionales, o sea, que esa dirección, ese componente de dirección realmente tenga un compromiso a largo plazo, tenga unas políticas de preservación definidas, que todo ese marco que existe en cuanto a políticas, cosas de preservación se estén cumpliendo realmente, más allá de churrearlos en un formato, sino cosas que se den. Digamos que es una cosa clave. La tercera cosa importante es
la habilidad organizacional o la sensibilidad financiera. Aquí pasa como cuando uno contrata un servicio con una empresa, espera que esa empresa, bueno, digamos que aquí hay que un paréntesis adicional, ese repositorio puede ser de un tercero o puede ser de uno que uno lo está administrando. Entonces uno tiene que tener la confianza de que esa empresa, esa división, tenga los componentes físicos, tecnológicos, cuente con las necesidades que tiene para poder avanzar. Eso es como cuando uno le entrega las llaves de su casa a alguien más. Tener la tranquilidad de que cuenta con, desde el punto de vista de administración, con las características que le brindan la importancia que tiene. Tiene el presupuesto, va a comprar las máquinas que necesitan, están pendientes de ver cuando un formato se desactualiza, hay unos procedimientos armados para eso. Ese marco de empresas como en el sentido de que así como uno le entrega sus datos a cualquiera, no le entrega sus datos preservados a cualquiera. Digamos que más allá de esa certificación, esa confianza se gana en el sentido de que no es una empresa que apareció un día para otro, es como decía el profesor, algo que arrancó en 2007 antes de la norma y que alguien ya lo ha hecho y tiene la responsabilidad de hacerlo, eso es parte de lo que hace. La cuarta cosa, digamos, y no menos importante, son todos los temas tecnológicos, todos los temas que nos asustan a todos. Digamos que cuando los ingenieros llegamos a estas áreas es por amor al archivo, pero también por aportar en ese tipo de cosas. Entonces aquí van los temas de la confianza que se tiene que generar a nivel de contrafuego, sistemas de seguridad. Eso es algo que va a terminar en la nube, eso es algo que nadie quiere que más allá de la técnica que se utilice, más allá del formato que uno dice, más allá de la arquitectura que esté, que yo tenga la confianza y tranquilidad que sí está todo el tiempo habilitado, porque digamos aquí la discusión de si es un token, si es una firma digital, que cómo lo guardo, que cómo lo accedo, que cómo puedo acceder, que si es la comunidad designada, eso tiene que tener todo un principio grande para que uno pueda decir, ok, esa confianza que tienen de entregarme los datos, yo se los contesto a quién son, perfiles, usuarios, quién puede acceder, quién no puede acceder. Y una última cosa que es importantísima desde el punto de vista de la experiencia que hemos tenido nosotros en este tema es la transparencia de los procedimientos, documentación, mecanismos de monitorización, que sea transparente el hecho de decir cómo se dan las cosas, eso genera una tranquilidad adicional. No que parezca que se metió en una caja, como cuando uno arma de los ISOs desde el pasado, que esto viene de los protocolos que armó la NASA para guardar información en sus primeras instancias, que no sienta uno que como encapsulado, que realmente se pueda hacer detrás de eso. Y esa confianza debería, en mi concepto, ir más allá de simplemente el formato, de simplemente la preocupación que tiene uno, porque yo hice mi tesis en WordPerfect y WordPerfect ya no existe. Para poderla leer tengo que comentar el perso, por poner un ejemplo, ¿sí? Eso va a pasar ahorita para mis hijos cuando estén en la universidad, va a pasar para otros. ¿Quién tiene que hacer cosas de esas? Pues esa entidad tiene que tener en cuenta qué cantidad de cosas debe colocar para hacer las cosas, qué se debe preservar, qué se debe poder hacer, pero eso es un tema técnico al que hay que sumar los otros componentes que lo que he dicho. Siempre. No nos quedamos en el tema de ver que nuestra preservación es un problema simplemente del formato o el tipo documental, no, va mucho más allá que eso. ¿Es un problema? Claro. ¿Es que importante? Claro. ¿Genera confianza? Claro, porque alguien dice a uno, bueno, ¿yo cómo me aseguro que esos documentos están? Pues imprímalos, que es lo que ha pasado en el pasado, pero eso no sería la solución porque estamos hablando de los temas digitales. Entonces aquí hay componentes adicionales que tenemos que tener en cuenta. La entidad, la aplicación del modelo AIS con rigurosidad, que esa entidad realmente que administre la viabilidad financiera que tenga, que es una cosa que desaparezca, y obviamente todos los temas de seguridad, planes de contingencia, planes de capacidad, que yo tenga los servidores que son, que el tipo de máquina sí funcione para la lectura que tengo que hacer. Hay gente que guarda carretes, información de cosas pasadas para poder leer medios, en todo el tema audiovisual, una cantidad de cosas que se tienen que preservar porque yo no tengo un cassette de las dimensiones que son, no puedo leer la información, las conversiones, las emulaciones, todas las técnicas que existen desde la ingeniería para hacer la tarea facilitan, ayudan, pero no generan únicamente la confianza. Yo estoy de acuerdo con el profesor Luis en el sentido de que la confianza es como el asegurar. Hombre, uno hace su mejor esfuerzo, hace un buen plan, genera una buena estrategia, hace una estrategia de preservación, tiene todos los elementos de procedimiento puestos ahí, reduce los riesgos y comienza a trabajar en eso que es un elemento vivo, que va cambiando todo el tiempo. Ganar confianza es un término difícil de definir. Gracias. Muchas gracias, don José. Ya han comentado un poco sobre qué significa un repositorio digital de confianza. Sin embargo, es importante ampliar este tema, que quede claro qué establece esa confianza. Me gustaría iniciar con don Luis. Muy bien. Ya hay definiciones de que las normas indican definiciones de confianza de los repositorios. Y eso implica, obviamente,
que él tiene que demostrar un conjunto de atributos que habíamos hablado, que pasan por la responsabilidad administrativa, la viabilidad organizacional, la sostenibilidad financiera, adecuación tecnológica y procedimental, las cuestiones de la seguridad del sistema y la responsabilidad procesal. Y son estos elementos que la mayoría de los normativos de certificación y auditoría tienen o incorporan cuando definen los requisitos. Y solamente la parte del repositorio propiamente dicho, del software, por así decir, dicen, están solamente en el punto de la adecuación tecnológica y procedimental y en la parte de la seguridad del sistema. Los otros son parte de la organización en términos de responsabilidad administrativa o de viabilidad organizacional y también de la responsabilidad procesual y la certificación, dependen solamente de la organización que él tiene el repositorio. Y esto implica, por ejemplo, hacer planos para definir lo que hacer al repositorio si la organización dejar de existir. Tiene que haber planos de sucesión, por ejemplo, porque y a garantir que el repositorio pasa para una institución o una organización que sea de confianza. Por eso normalmente se supone que los archivos nacionales o instituciones públicas de preservación de documentación son de confianza, se supone. Y por eso son esas entidades que tienen o que deberían tener los repositorios digitales para preservación a largo plazo de la información electrónica del país, del pueblo, de la nación, por así decir. Y por tanto no es tanto la parte de software y hardware, aunque eso también es importante porque la parte de tecnología implica que las personas, los archiveros, los técnicos que trabajan con el repositorio, saben cuáles son las técnicas de preservación digital que deben utilizar, porque esto implica la verificación de entorno externo, tanto de los usuarios y de que la comunidad de interés, pero también los tipos de contenidos y eventos que son necesarios a verificar en el interior del repositorio para hacer entonces la vigilancia, lo que implica tener que crear o reevaluar planes, y se implica nueva planificación, implica implementar el plan, o tenemos que hacer la operacionalización y el seguimiento de las acciones y ejecutar el plan de acción. Entonces, esta dinámica implica que la formación de los profesionales de archivo de información en general esté preparada para dar calificaciones, pienso que esta es la palabra cierta, para que los futuros profesionales y los actuales que tienen que se actualizar en términos de competencias estén preparados para lidiar con
las dudas que vienen en el futuro. Por ejemplo, hace 10 años nos no hablábamos de información producida para aplicaciones como el TikTok, pero TikTok produce, son vídeos, microvídeos, y que, lo queramos que no, son pertenecen a una generación de personas y más tarde o más cedo van a ser consideradas patrimonio y tienen que ser preservadas. Pero ¿cómo vamos a preservar eso? Porque el TikTok es una empresa china, pero los contenidos son hechos en todo el mundo. Habrán contenidos que son específicos de la cultura de cada uno de los países y podrán ser considerados parte del patrimonio cultural y documental. ¿Cómo vamos a preservar este tipo de información, por ejemplo, que se encuentra en repositorios o sistemas de empresas particulares como Google, como el TikTok, más una vez, como Amazon y otro tipo de información que hace parte del patrimonio informacional de los varios países? Y dejo más una cuestión en vez de responder a algo más una pregunta. Muchas gracias, doctor. Definitivamente hay que pensar en todas esas estrategias, análisis, los mecanismos para garantizar una neutralidad tecnológica, no depender de formatos propietarios. Seguimos con don José. Vale, pues es otra pregunta un tanto difícil de responder. Digamos que desde el punto de vista de definición, desde lo básico, pues es suministrar acceso confiable a largo plazo a los recursos digitales gestionados por una comunidad designada ahora y siempre. Suena pues sencillito así dicho, pero la conclusión, el problema está en el siempre. En el siempre es donde uno dice, bueno, ¿y cómo lo hago después? O sea, ¿cómo genero realmente esa consulta de reposición digital? Otra vez desde la experiencia en este tipo de escenarios, hay 3 cosas claves que uno debe tener en cuenta ahí para el repositorio, digamos que más allá de lo técnico. Lo primero, otra vez, la estructura organizacional. Planes, misiones, planes de preservación, plan de continuidad del negocio. O sea, eso no es lo mismo entregarle los datos a Google que entregarle los datos a una empresa que está en cualquier lado. Y luego hablamos del uso de los datos, ¿sí? ¿Quién tiene las características? Luego hablamos del uso de los datos, de la importancia de los datos. Listos, ¿quién tiene qué información? ¿Quién la puede guardar? ¿Quién no? Digamos que en el sentido puro de repositorio, es importante ese primer punto, la infraestructura organizacional que tenga la compañía. Y no solo en el sentido de sostenibilidad financiera, en esos aspectos que son muy de la empresa, sino en los temas que tienen que ver con la preservación, el plan de preservación realmente que se tiene, los requisitos que tiene alrededor. Eso, de alguna forma, le genera a uno una buena idea de un repositorio. La segunda cosa clave es la gestión que se hace sobre el objeto digital. ¿Cómo gestiona ese objeto digital que está teniendo ahí? O sea, que está teniendo, que realmente eso obedece a algo que viene para una comunidad designada en particular. Eso tiene unas características adicionales que pueden requerir incluso de tesauros, de información que tenga técnicamente hablada para compartir con algún medio. O sea, que es importante también que esa misionalidad, cuál es la comunidad a la que va, cómo se hace esa ingesta de información, cómo se meten esas propiedades que tienen a nivel de contenido y propiedades, algo de lo que nos hablaba el profesor Luis de forma general hace un rato, realmente cómo se administra ese tema, eso es algo que nos queríamos tener en cuenta. Y lo importante ahí también en ese mismo escenario es cómo lo accedo, cómo lo verifico, cómo lo controlo, qué hay ahí. Digamos que más allá de esa auditoría de debes, es la auditoría de cuando uno va a la biblioteca o cuando uno va a consultar un archivo o cuando uno consulta un sistema, la respuesta importante es cuando consiguió la información que necesita. Qué cantidad de metadatos, qué cantidad de formas se armaron ahí para poder obtener eso, es otra historia, pero digamos que la respuesta a esa pregunta es esa, porque yo lo puedo tener tan buen custodiado, guardado, seguro y todo, que es inaccesible. Entonces, esa gestión que se hace al objeto digital es clave.
Y la tercera cosa importante son todos los temas de riesgos y seguridad. Digamos que ahí es clave porque en esta sociedad súper conectada, hiperconectada, donde hackean bancos fácilmente, donde el banco hace algunas experiencias importantes de poder hacer cosas de esas, ¿qué pasará con un archivo de estos? O sea, con un repositorio de estos. Las nuevas actualizaciones, cómo gestionan los cambios, todo ese tema de tecnología de administración que va a estar detrás del asunto. De alguna forma, la norma, el modelo AI le permite a uno generar esa tranquilidad de cómo hago esa ingesta y ese proceso que está en la mitad. Pero yo necesito poder administrar esos temas del futuro y necesito también, como lo decía hace un rato, personas humanas pensando en el TikTok, pensando en el Google, pensando en el documento, pensando en la forma como yo en algún momento genero esa información, pensando en los terabytes de información que se producen, ¿sí? En lo importante que es valorarlos, en lo importante realmente que es cuando se vuelve una información de archivo, como lo decía la profesora Alicia, no toda la información llega allá, no toda la información está allá, pero la que llega, ¿cuál es patrimonio? Es que es importante para el privado también, que es importante y es importante el proceso que se da ahí, porque con eso se toman decisiones. Con eso una persona se pensiona porque tiene unos registros guardados. Con eso yo obtengo información de cómo funcionó un volcán hace 20 años para saber qué condiciones climáticas cambiaron ahora y qué cosas debo hacer para acceder a información. Con esto se gestiona conocimiento. Entonces, digamos que esa Conferencia de Reposición Digital, insisto, en esos tres escenarios de forma muy general, teniendo en cuenta la infraestructura organizacional, la gestión que se hace sobre el objeto digital y todos los riesgos de infraestructura, todo lo que viene detrás del asunto, de forma macro, le podría uno tener una opción y entrar a cada uno de esos debes de poder decir qué nivel de cada cosa es eso. Entonces yo diría, ¿qué tan confiable lo quieres? Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a gastar? ¿Qué tanto estás dispuesto a obtener para saber qué tan confiable lo que lo quieres tener? Porque pasa como siempre pasa en tecnología, que todo el mundo quiere 7x24, operación full concurrencia, que si cada servidor funcione en 2 más, que es un operador en China, otro en Afganistán y otro en Estados Unidos operando al tiempo. ¿Y cuánto cuesta eso? Es necesario acceder a esa información a esa velocidad, lo que preservo y lo que preservo. Entonces, digamos que esto se vuelve también un tema en el que hay que tener en cuenta la administración de esos componentes realmente, la administración de esos repositorios. O sea, no solo la técnica archivística, obviamente, y que no es lo fundamental, obviamente, pero es clave, pues insisto, porque yo le puedo entregar mis datos a quién, a mí mismo y los administro yo, cómo los gestiono. De alguna forma era fácil, yo tenía mi propia bodega con mis archivos y con mis documentos guardados, de alguna forma era fácil gestionarlo porque tenía mis propias reglas, que son reglas de estándar. Aquí comienzan los otros problemas que comienzan a ver, bueno, ¿y cómo interconectamos eso con otros para poder cambiar información? Y la información que tú tienes, ¿cómo la obtienen otros? Y cómo no es una persona la que obtiene información, sino un sistema de información que habla con otro sistema de información para tener información. Entonces, los retos son gigantes, los retos son grandes en el sentido de que hay que hacer, y más insisto porque la mayor cantidad de información se produce digital hoy. La pandemia aceleró el tema, nos dimos cuenta que sí podíamos, bueno o malo, luego lo discutimos, ¿sí? Deshumaniza lo que quieras, luego es otra historia. Vamos a volver a los temas, seguramente ya cambiamos, seguramente ya no vamos a pedir muchas de las otras cosas que tenemos que hacer, seguramente más de las cosas que hay que cambiar están hechas y tenemos que, de alguna forma yo siento que como que damos la política detrás de la necesidad, entonces tenemos que como hacer una política antes de la necesidad y entender realmente qué es lo que necesitamos para poder compartir información real, para preservar digitalmente. Y no por la cantidad de información, porque así como el archivo crece en metros lineales y hay que comprar más espacio para construir más, pues hay que poner más servidores y ya, o sea, no, ese no es el inconveniente. Entonces aquí la conferencia se da desde ese punto de vista para el repositorio puntualmente. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Seguimos con Alicia. Gracias. Creo que ya se dijo todo. Sin embargo, algo más hay que poder aportar. Yo coincido con Luis en todas las incógnitas de lo que está pasando con las nuevas informaciones, los datos, y que aún no sabemos ni cómo conservarlos o preservarlos en el largo plazo. Voy a decir una anécdota que tuve hace como unos 15 años o 12 años de una investigadora reconocida en México, cuya familia desarrolló películas a principios del siglo XX y mediados del siglo XX, y la familia Moreno Toscano, que decidió digitalizar. Y entonces hace 15 años la escuché hablando y dice, pues ojalá salvemos alguna ladrillo, alguna jeroglífico o algo en lo digital, porque eso está muy complicado. Digitalizar nuestras películas fue muy complejo. Estoy hablando de hace 15 años.
pero ella ya decía que lo que vamos a salvar va a ser lo mínimo en términos de su autenticidad y de su valor, porque ahorita no estamos haciendo mucho. Y yo coincido con ella en la actualidad todavía, ¿no? La información que se está perdiendo va más allá de lo que podemos concebir en este momento. Parece que fueron la necesidad de la documentación en el ámbito en el ámbito digital, relacionada con las instituciones públicas, las que le dieron mucha prevalencia al documento en papel y lo quisieron hacer análogo en el ámbito de la gestión documental y olvidaron formatos, olvidaron esquemas, olvidaron una serie de situaciones que ahora lo conocemos cuando escuchamos a los colegas que están trabajando video, que están trabajando audio y que están en problemas mucho mayores que los que trabajamos en ámbitos de administraciones públicas, porque en el ámbito físico, o sea, en el ámbito de la documentación análoga a un documento en papel, hay bastante trabajo ya, no así en los otros ámbitos. Y creo que ese es un factor que, como decía Luis, va a estar afectando, porque cada vez aparecen situaciones que no sabemos cómo vamos a abordar. Luciana Duranti decía, estamos normando o tratando de conocer lo que se hizo ayer, lo de hoy no lo conocemos. En este sentido, algo que yo considero que debe de ponerse en primer lugar en lo que es, más allá de lo que ya se dijo, políticas, infraestructuras, formatos, etcétera, es la formación profesional, la capacitación continua y la investigación. En la región latinoamericana no hay casi investigación en materia de archivos digitales. Retomamos mucho lo que dicen las literaturas, las normas, pero no investigamos. No conocemos grandes trabajos de investigación. Podría citar Brasil, algo en Colombia, Chile, México tenemos muy poco, pero además no la investigación aplicada, la que si ya hay conocimientos en el ámbito de la ciencia archivística desde básica, ¿cómo podemos aplicar esos nuevos conocimientos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahora pues la inteligencia artificial, blockchain, la máquina, el lenguaje dinámico. ¿Qué está pasando? ¿Necesitamos guardar o no necesitamos guardar? ¿Cómo se hace un algoritmo, por ejemplo? Necesitamos saber si la construcción de ese algoritmo fue de confianza, aunque sea muy subjetiva, ¿sí? Entonces, todavía tenemos una brecha importante por trabajar. Estamos asociados casi siempre al documento de gobierno, pero también en gobierno se elaboran videos, se elabora audio, que no pueden llevar firma digital, por cierto, pueden llevar un sello en paquete, como lo he comentado a veces, como lo he comentado con Raquel, pero ¿cómo vamos a actualizar esa información en el tiempo? Porque los formatos van a cambiar. Los software va a cambiar. O sea, no tienen verdad. Tenemos que tener las herramientas que nos permitan manejar de la mejor manera los bits. Finalmente ese es nuestro objetivo. Más que los datos, los bits en el tiempo. Claro, el dato como información mínima, pero hay que lograr que ese bit esté completo. No tengo más que decir ahora. Gracias. Gracias, Alicia. Me parece que ya lo han mencionado, pero quiero terminar con la pregunta: ¿se puede hablar solamente de auditoría y simplificación de repositorios digitales en el contexto únicamente de la herramienta informática, o tenemos que tomar en cuenta también la auditoría del recurso, infraestructura, la normativa? Iniciamos con don José. Pues creo que hemos dicho durante todo este conversatorio de todas las formas posibles. La respuesta es no. Eso no es solo software, eso no es solo herramienta. Obviamente que hay que tomar en cuenta varias cosas distintas para poder hacer la tarea.
las políticas, el modelo, la sostenibilidad financiera de la empresa, obviamente lo técnico que es clave, pero pues vamos más allá del software. Normalmente estos sistemas están compuestos no por uno, sino por una cantidad gigante de software, de elementos de software, que forman una arquitectura de datos, una arquitectura de información. A uno le interesa saber es en cada uno de esos escenarios donde se administra información y cómo de alguna forma hago yo para que eso tenga algún sentido a nivel de metadatos y se construye una lógica en el asunto. Entonces, hacer eso únicamente desde la aplicación es un no rotundo. Uno podría cambiar de aplicación en el momento que lo necesite. Algunas veces es más difícil, otras veces es más fácil, pero digamos que la esencia está en los datos y en los registros que tienen que hacer ahí. Esa es fácil. Yo creería que es un no. Excelente, muchas gracias. Por lo que hemos dicho, creo que se complementa con todo lo que hemos dicho. No es no porque no se pueda, sino es no porque pues, hay que considerar todos esos escenarios de los que hemos venido hablando en este panel. De manera integral. Exacto. De manera integral, sí. Digamos que qué tanto de uno o de otro depende realmente de cada escenario, de cada ejercicio, pero pues hay que considerar por lo menos esos 5 básicos de los que hablamos al principio. El modelo, la administración, las políticas, toda la forma de estructura, cómo se hace esa gestión de la información, o sea, cómo se hace esa gestión del objeto, realmente cómo se gestionan, más allá de diferentes tipos de objetos, digamos que uno se imagina eso, o así se lo va a imaginar como algo que meto entre un par de cápsulas y afuera tengo la información para poderlo consultar. Que también lo haga, pues va a depender de qué tanto le coloque esa información para poderlo hacer ahí. Qué tanto viene el tiempo, pues va a depender de cuándo tengo que hacer técnicas distintas para cambiar lo que está hecho ahí. ¿Sí? Pero digamos que aquí lo que es clave es que esa velocidad de crecimiento de la información otra vez, o de los registros, o digamos que la información de archivo, para hablar de nuestra información, que se da en el tiempo, va mucho más rápido. Y va en formatos que nadie va a decir que el formato, en esta pandemia se tomaron decisiones por TikTok, por Face, por WhatsApp, por lo que pudiera controlarse, porque esa es la forma como se podían comunicar con nosotros. Entonces, ¿esos son actos administrativos? Sí. Si mi jefe me llama a las 3 de la mañana, me manda un WhatsApp y dice que tengo que hacer tal cosa, es un acto administrativo. Y eso es parte de una serie que hay que guardar de algún lado, que en algún momento va a llegar obviamente, cuando pase su periodo, que tiene que ser preservado. ¿Cómo se firmó un contrato de eso? Y súmele todo lo que quieras adicionalmente ahí. Entonces, tocar ese tema no es posible. Digamos que no es la forma como uno quisiera hablar de certificación ahí. Es más allá de la norma, porque la norma, como decía Luis, tiene todos los debes. Si uno se colocar cada debe y está cumpliendo cada una de las cosas, y el debería es algo que debería tener y el otro es algo que sí tiene que tener, entonces uno se prepara para hacer la tarea como cuando hace la certificación de calidad o de la 30.300, cosas de esas. Sí, pero realmente ¿qué es el mínimo que tienes que tener en cada caso? Ahí vuelve a hacer otra vez modelo. Ya la normativa sirve para eso, para apoyarse. Y falta un esquema de referencia. Claro, hay que analizarlo porque los documentos son evidencia de actos, de derechos, qué va a pasar con las pensiones, con los expedientes médicos. Nosotros tuvimos una experiencia interesante en Perú. En Perú el tema repositorio es algo que nosotros normalmente en general en América, particularmente en Colombia, hablamos del archivo. Ellos tienen el concepto de repositorio como repositorio del que hablamos aquí en este contexto. Digamos que es el mismo, si uno se pasa a OEA y a estas normas, pues es el mismo, y ahí hay una cantidad de analistas que le dicen, oiga, ojo que el archivo es lo mismo que el repositorio, pero tengan en cuenta que en OEA se cita así. Digamos que dada esa claridad para que no tengamos los problemas de que usted estaba hablando de algo que no era lo que era, hicieron un tema interesante de poder ver durante la pandemia la cantidad de recursos y requisitos que se hacían al sistema por otras cosas, y se dieron cuenta que mucha de la información que se pedía no estaba ni siquiera atendida sino que se podía automatizar, y todo eso, que son instituciones administrativas también, otra vez, donde se argumenta. Eso hace parte de un repositorio que está guardado, ¿sí? Entonces estamos volviendo a un tema que es interesante verlo. Entonces, hay que verlo de forma integral, o sea, necesariamente verlo de forma integral. Hay que verlo de forma integral desde la administración, desde las políticas, desde la política de preservación, las políticas empresariales, eso tiene que estar alineado. O sea, yo tengo que tener mis políticas empresariales, la preservación como parte de lo que hago, independientemente del tipo de empresa que sea, porque hay gestión de conocimiento, y eso hace que todo ese reflejo se dé inicialmente para que luego defina qué herramienta utiliza, que es un tema de chulear funcionalidades requeridas que obviamente existen también en normas, sino lo mínimo que quería tener una herramienta de estas, entre otras cosas. Finalmente, para no hacer más largo el tema, normalmente aquí no hay 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino hay un montón de sistemas que conviven entre sí, que se articulan entre sí, que hacen una cantidad de cosas, y que no es lo más importante, desafortunadamente, para hacer la medición completa. Gracias, don José. Licia.
Ya. Aló. Ya, gracias. Auditoría y certificación. Me parece, yo nombré dos, el estándar 1633, si mal no recuerdo, y el que viene de TRAC, del que habló Luis Corujo, y otros modelos que hay para evaluar auditorías, ¿no? Hay una cantidad importante, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista de empresas. Certificar es otro asunto. Certificar implica costos porque sería una certificación externa, aunque no sería fuera de lugar que las propias instituciones como los archivos nacionales pudieran establecer un mecanismo de certificación de repositorios digitales. A mí me gusta hablar mucho de TRAC. ¿Por qué? Porque TRAC nos ofrece algo que podríamos trasladar, mejorar o adaptar en términos de nuestros países, que es una lista de verificación que nos va a permitir evaluarnos o autoevaluarnos en términos de cómo está nuestra infraestructura, cómo está nuestro aspecto de administración y cómo está la seguridad de riesgos, es decir, cómo están nuestros métodos de preservación de acuerdo a lo que se cumpla con el modelo ICE. Me parece que algo podemos hacer inicialmente como en una autoevaluación que tengamos que hacer para para un OICE, para un sistema de preservación digital o un repositorio digital. El core, pues si lo hacemos nosotros no cuesta. Desconozco si en América Latina hay alguien que esté certificando, me parece que no hay alguna empresa que lo haga. Pero también tenemos que ver los costos. Encontramos también que el Core Trust Seal, en lugar de tener una lista de verificación, tiene un catálogo de preguntas con un nivel de conteo de muy buen nivel a ninguno. O sea, ¿qué cumplió el repositorio? ¿Qué no cumplió el repositorio? Es decir, hay elementos suficientes como para poder desarrollar algún mecanismo que inicialmente sirva para autoevaluarnos en un repositorio digital y posteriormente buscar a través de las instituciones gubernamentales o estándares nacionales, locales, el mecanismo para poder certificar al repositorio. Lo que dijo José Libardo respecto a que gestión documental no es preservación digital y que tiene que ser un sistema de una cadena de preservación desde el inicio hasta el final, es muy común, vuelvo a decirlo y lo dije al principio. Se piensa que un repositorio digital es el sistema de gestión documental. Y podemos caer en fallas importantes porque los sistemas de gestión documental no están desarrollados ni cumplen con los requisitos de un OICE. Y bueno, habría que ver cómo se maneja porque sí he escuchado y finalmente el otro día leía a esta Carlota Bustelo que decía que se ha abandonado un poco la preservación digital en aras de la continuidad en los archivos de gestión documental. Y sí creo que es algo que debemos de considerar mucho. José Libardo tiene razón, hay que decirlos, un repositorio de preservación digital en el largo plazo hay que separarlo, es un cumplimiento de requisitos de OICE. Me parece que es todo. Gracias de una vez a todos antes de que nos despidamos. Pero gracias por lo aportado por ustedes. Yo aprendí hoy también. Gracias, Elvira. Finalizamos con don Luis. Gracias. Antes de comenzar, tengo que decir que la transmisión en vivo se ha cortado. Sí, continuamos porque la idea es subirlo en YouTube. Pero la cuestión de hablar de auditoría y certificación, obviamente que no es solamente para la herramienta informática utilizada, porque los repositorios
se va manteniendo independientemente de la herramienta informática que se va a utilizar. Si queremos que el repositorio haga la preservación a largo plazo, nos tendremos que tener la casi certeza que tenemos que alterar el software y el hardware que vamos a utilizar. Solamente eso. Y aunque que hablemos más sobre el OAIS, hay que decir que el OAIS es suficientemente abrangente en el sentido en que, por ejemplo, la primera versión de OAIS tenía ejemplos de archivos en papel. No era solamente para archivos digitales. Eh, la, y la diferenciación entre lo que es un sistema de gestión documental o un sistema de preservación digital parte en la archivística, parte de una diferenciación de paradigmas que existen entre el ciclo de Modelo de vida. continuidad. Sí, teníamos, aunque tenemos un modelo de ciclo de vida de los archivos o records life cycle. Y los australianos han creado un ciclo continuo, el records continuum, por tanto, a una versión de continuidad. Aunque esos son paradigmas, pero no tienen que tener una traducción directa sobre la forma como la información del archivo es tratada, mantenida, porque la gestión documental sirve para trabajar los documentos teniendo en cuenta su origen y razón de producción, que son los procesos de negocio de las instituciones, y la preservación trata de esa información después de ella no ser necesaria más para los procesos de negocio de la institución, pero se considera que tiene valor para ser preservados. Entonces, lo que importa es que la auditoría y certificación, si la vamos a hacer, y supongo que es necesario que se haga, porque no tenemos ninguna certeza de su eficacia. La única, solo podremos saber si se va a funcionar en el futuro. Por tanto, es un juego que estamos a hacer de suerte o de azar. Pero la certificación depende no solamente del repositorio, pero también de elementos como los metadatos de las interfaces, aunque de la certificación de las entidades que certifican los repositorios. Y aquí estamos hablando de acreditación de entidades que hacen certificación. Y esto implica, pelo menos el contexto, en la experiencia europea, hay un conjunto de documentos o de criterios o de requisitos o documentos de requisitos o criterios que están orientados para auditoría y certificación. Y son todos diferentes, aunque partan de lo track, pero se nota que las diferencias dependen de los contextos y de la tradición documental de cada país.
y eso implica que se utilicen las normas y se hagan versiones nacionales para tener en cuenta los propósitos y las especificaciones de cada país en términos de producción documental. Esto en el ámbito más administrativo y organizacional, porque después tenemos todos los elementos de información digital o electrónica que es producida fuera del elemento digital, del ambiente organizacional. Las obras culturales, por ejemplo. Hay actualmente há uma forma de arte digital que aún no es considerada arte, que son los videojuegos, pero que tienen características únicas y que lo hacen parte, lo entiendo así, parte del patrimonio digital. Y el repositorio tendrá que garantir su funcionalidad independientemente de la forma que lo haga. Y pronto, así siendo, ah, la auditoría y la certificación aún está en los primeros pasos y ainda tem mucho que andar hasta que se pueda hablar en condiciones necesarias y efectivas para perceber lo que es necesario y cuáles son los requisitos necesarios en términos de auditoría y certificación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los 3 panelistas por compartir su conocimiento, experiencias. Realmente tenemos muchos retos y queda claro que para que un repositorio digital sea de confianza es necesario contemplar no solamente los aspectos de la funcionalidad, que efectivamente debe cumplir toda herramienta informática, sino verlo de manera integral con todos los aspectos relacionados, los recursos, infraestructura, la normativa, ya que se necesita esa combinación de políticas organizacionales, procedimientos operativos y tecnologías adecuadamente instaladas y administradas para garantizar la fiabilidad, confiabilidad y disponibilidad de la información a través del tiempo. Tenemos que empezar desde ya y no dejarlo para después. Así que les agradezco mucho y finalizamos con la sección de preguntas. Tenemos una pregunta de Heidi. ¿Cómo lidiar con la obsolescencia a medida que avanza la transformación digital? Bien, puedo. Claro, sí, adelante. Para lidar con obsolescencia, esta palabra es difícil de decir en portugués y en castellano, pero para lidar con ella tenemos que estar siempre a vigilar el entorno. Tenemos que seguir el entorno, los avances tecnológicos para perceber cuándo los formatos o los medios de grabación de los datos están a ser ultrapasados por otros. Y esto necesita siempre de estar vigilante relativamente a las innovaciones tecnológicas que van surgiendo. Para mí, constantemente a seguir los eventos y la producción y la innovación. Quiero agregar algo ahí. Ese problema lo hemos tenido siempre en tecnología. Eso no es un problema que nace con los repositorios digitales. Ese problema lo hemos tenido desde el inicio de los tiempos y lo que bien expresa Luis es clave en el asunto, hacer vigilancia.
Y hay técnicas para eso, emular, convertir, digamos que hay muchas formas de hacerlo, pero la pregunta clave en el asunto es, ¿vale la pena hacer esa tarea y cuánto cuesta hacer lo que hay que hacer con esa historia? Y esa nueva valoración que se tiene que hacer ahí. Porque cuando hablamos de información, hablamos de un montón de información en un esquema que quizás nunca nadie haya consultado y que en algún momento cuando se valoró tenga un sentido. Es que van a decir, aquí llegó el ingeniero a decir que borran archivos, no. Lo que digo es que hay que hacer una evaluación del tema en el sentido de no solo esa vigilancia, sino valorar, porque digamos que desde el punto de vista técnico hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer emulaciones, se pueden hacer conversiones de archivos, bueno, cualquier cantidad de cosas porque alguna cosa salió. La tarea es cuánto cuesta eso, qué tiempo toma eso y realmente qué tanto tenemos que seguir preservando. Desde el pensamiento inicial de la preservación de largo plazo y final, pues la respuesta debería ser sí. La invitación es que hagamos la pregunta otra vez. Cuando llegamos a esos escenarios, a ese punto de quiebre donde tenemos de definir esa obsolescencia que está haciendo, cómo se maneja ese tema. No es a no hacerlo, es a tomar esa decisión, porque pues eso al igual que cuando dicen digitalicen, eso puede costar muchísimo dinero, pero de esa información que se digitalizó, ¿cuánta se necesita? Entonces, el segundo criterio que utilizarlo, aunque la información esté preservada, tenemos que hacer esa segunda pregunta. Siempre técnicamente hay formas de resolverlo. Hay forma de migrar de la versión a la versión. Normalmente cuando pasan de una a otra se puede migrar. No siempre es tan fácil de hacer dependiendo la decisión tecnológica que yo haya tomado. Gracias. Gracias, José. Alicia. No, me parece que ya está dicho, ¿no? Y finalmente, lo que comentaba nada más Luis en términos de estar vigilante encima de lo que está pasando con la tecnología a tiempo completo, para poder saber en qué momento se pueden utilizar lo que decía José Libardo en términos de voy a convertir, voy a emular, qué voy a hacer y cuál va a ser la mejor. O sea, todavía falta mucho para poder tomar decisiones, puesto que no sé cuántos repositorios digitales de confianza hay en nuestra región y habrá que ver cómo van evolucionando en los países, ¿no? De acuerdo a sus propias necesidades. Parece que es todo. Sí, solo teníamos una pregunta, así que agradecemos. Es necesario reconocer los retos y los desafíos con la transformación digital. Y a pesar de que la preservación digital no es un tema nuevo, los repositorios de confianza para objetos digitales de archivos siguen estando en una zona gris para muchos profesionales y las instituciones que nos representan. Y más ahora con la crisis mundial, la virtualidad, los medios digitales, cada vez más instituciones utilizan los documentos electrónicos, por eso es necesario, y pues llama preservación, necesitamos empezar desde ya a identificar, analizar todos los requisitos que se tienen que tomar en cuenta para no tener que aplicar las estrategias, por ejemplo, de emulación, sino ver previamente normalizando y aplicando los procesos archivísticos y estar, como bien lo indicaron los panelistas, atentos a estos cambios, análisis de riesgos. Muchas gracias a todos por compartir sus conocimientos, por acompañarnos y a los que nos acompañaron también y que posteriormente también van a ver el video de parte del grupo de trabajo de gestión y preservación de documentos electrónicos de ALA. Agradecemos a todos por acompañarnos en este día tan especial. Muchas gracias, esperamos verlos en próximos eventos. Gracias y feliz día de la preservación digital a todos los que trabajamos en esto. Saludos. Muchas gracias a todos. Buen día para Muchas todos. gracias. Luis, Claude, Raquel y a toda la gente. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por la experiencia. Adiós. Muchas gracias. Buenas tardes.